bienvenido. Y bueno, la charla que voy a dar hoy es sobre la nobleza en la Cantabria moderna, que va a ser un tema un poco más general, quizás no es tan centrado, aunque sí que pondré ejemplos del alfoz de Lloreda. Primero voy a explicar un poco cómo era la nobleza en la... Vale, yo luego voy a centrar en las tipologías de la hidalguía de Cantabria y explicar un poco las estructuras de las familias de linaje, que eran las familias de la élite aquí en Cantabria, y también un poco la preeminencia social que realizaban a través de la cultura de linaje y la preeminencia física. La sociedad castellana en la Edad Moderna hereda la sociedad tripartita de la época medieval, en la que, bueno, en la Castilla moderna, la montaña y la Europa en general, la sociedad se divide en tres estamentos y a cada estamento le da una función y según según el prestigio social que tiene, la función social que se le otorga a ese estamento, tenías privilegios o no. El esquema estaba, la sociedad tripartita está dividida en tres grupos, estos estamentos, los oradores, velatores y laboratores. Los que más prestigio tenían eran los oradores, que eran los eclesiásticos, cuya función era rezar por el alma de los demás y rezar por la salvación del mundo. Interceder ante Dios por la sociedad. La segunda más prestigiosa, que también tenían privilegios, eran los velatores, que viene de la palabra velum en latín, que es guerra, y ellos realizaban la defensa de la sociedad a través de las armas. Y el tercer estamento era el tercer estado, que también se les llama pecheros, y su función era trabajar para que los otros dos estamentos pudieran realizar su función, rezar y ir a la guerra para defender a la sociedad. Pero la sociedad estamental otorgó a la nobleza la protección de la sociedad a través de las armas, a los clérigos la defensa espiritual y al tercer estado mantener la sociedad a través del trabajo. En la Edad Moderna se hereda esta sociedad y la nobleza va a continuar con la función de defender a la comunidad a través de las armas. Si bien en la Edad Media lo hacen contribuyendo sobre todo en las guerras contra el Islam, la nobleza, por ejemplo, pues poseía caballos o acudían a la guerra cuando eran llamados por el rey. Pero en la Edad Moderna va a haber un cambio y ya no va a ser tanto la función militar, que también sigue manteniendo esa función, sino que también van a empezar a servir a la corona y al reino a través de la burocracia, a través de cargos concedidos por el rey, a través de las tareas diplomáticas que les encargan, los oficios municipales, debido a que dejan de... Ahora sí que os estoy hablando del caso castellano, dejan de acudir a cortes representando a la nobleza, pero sí acuden representando a las ciudades que tienen voto en cortes. Y a lo largo de la moderna se van alejando un poco del campo de batalla, pero no desapareció del todo su función guerrera. Carlos V, cuando llega al trono en Castilla, él entiende que la fortaleza de la monarquía está en que una nobleza no sea tan fuerte, sino que esté un poco más debilitada. Entonces les intenta alejar un poco de las decisiones importantes de la corte y les entrega privilegios a cambio de los servicios tanto de la guerra como de la diplomacia. Y crea un mecanismo de ascenso social. Lo que os comentaba antes de que dejan de acudir a cortes, Carlos V a partir del año 1538 ya no convoca ni al estamento nobiliario ni al estamento eclesiástico. Y entonces la nobleza, como no acude ya representando a su estamento, pero sí empieza a acudir representando como procurador de las ciudades que tienen voto en corte. En Castilla no todas las ciudades tenían voto en corte, por ejemplo Toledo o Burgos sí, pero hay otras que no lo tenían. Y entonces por eso se empiezan a interesar por los oficios municipales de las ciudades, que también en parte entrarán en conflicto un poco con las élites burguesas, con las élites que hay en las ciudades, que también querían ir representando, pero al final son ellos los que acaban acaparando esos oficios. Por otro lado, la vocación guerrera tampoco la pierden del todo, pero va a ir disminuyendo poco a poco. En el siglo XVI todavía puede a diferentes frentes a defender a la corona, tanto en Flandes, en Italia o en América, y los servicios militares son recompensados con títulos, con mercedes, exenciones, privilegios, etc. Domínguez Ortiz, que es un historiador, explica que el año 1588, que es cuando se produce la llamada a la Felicísima Armada que todos conocemos contra los ingleses, es como la última vez que toda la nobleza acudió al llamado del rey, y que a partir de ese momento ya va a descender y se van a centrar más en la carrera burocrática. En el 17, sin dejar de acudir al frente toda la nobleza, van perdiendo poco a poco esa misión militar.
La carrera militar continúa siendo la promoción de ascenso, pero prefieren hacer carrera como letrados, ya que al fin y al cabo resulta más fácil obtener mercedes y privilegios a través de la corte o a través de la diplomacia que en la guerra, que al final estás haciendo un sacrificio personal. Y aparte, que en el siglo XVII la Universidad de la Corona les llevó a vender pues, todo lo que podían, oficios, títulos y bueno, incluso las hidalguías. Entonces era más fácil ascender en la escala social comprando un título que yendo a la guerra. Sin embargo, no toda la nobleza se fue alejando. Los que sí continúan más teniendo la función militar son los hidalgos. Probablemente todos sabéis que son los que los tercios se nutrían de la categoría de la hidalguía. Y aunque sí es verdad que en el siglo XVII prefieren empezar a ocupar oficios militares, pero en Castilla. Los que pueden ya no van a Flandes, ya no van a América y se quedan más ocupando cargos militares locales. Y por ejemplo, sí que está el ejemplo de los hidalgos del Reino de Murcia, que todavía con Felipe IV siguen acudiendo cuando les pide ayuda, cuando les convoca a su rey, pero ya pues, básicamente solo son los hidalgos los que suelen acudir a la llamada. Y luego cuando llega el siglo XVIII, ya cuando los Borbones empieza otra vez a vuelve un poco como ya empieza a ir, caminamos ya a otra época histórica y se produce un proceso continuo de militarización del orden público. Los militares empiezan no solo son militares, sino que empiezan a ocupar cargos de la alta administración del Estado, ocupando puestos, pues, empiezan a ser ministros y no solo son militares. Y luego ya cuando llegue el siglo XIX ya es la militarización total, ya los golpes de Estado, todo esto que todos conocemos del siglo XIX, un poco el germen, un poquito es en el siglo XVIII. Por otro lado, la monarquía en Castilla, bueno, y en Europa en general, tenía una serie de privilegios. Por un lado tenían privilegios jurídicos, a ellos tenían sus jueces especiales, de hecho sus testimonios a veces valían más que el de un pechero normal. No podían ir a la prisión solo por deudas o por rentas reales, no podían ser condenados por injurias, no les podían injuriar. Si iban a prisión eran separados de los plebeyos, incluso se podían concertar sus casas o sus ciudades o sus palacios como cárcel. Simplemente les decían no puedes salir de tu casa, pero claro, su casa era un palacio enorme y podía donde moverse. Y, por ejemplo, si eran condenados a la pena capital, pero eran por casos de lesa majestad o cosas muy graves, a ellos no se les ahorcaba, a ellos se les decapitaba, porque era como de poco honor. Y a un noble había que, si hacía algo malo, pero le daban ese honor de que decapitaban. Y por otro lado tenían privilegios fiscales, que lo más conocido es la exención fiscal, no pagaban impuestos. Aunque en la Edad Moderna los reyes castellanos sí que intentaron... Bueno, perdón, yo digo reyes castellanos, es la monarquía hispánica. Os voy a explicar un poco que la monarquía hispánica son, hasta el siglo XVIII, son reinos compuestos. Entonces yo me centro en Castilla porque Aragón y otros tenían sus propias leyes, tenían otras instituciones totalmente distintas, pero bueno, para que me entendáis es Castilla, pero es la monarquía hispánica. Entonces el rey castellano, Felipe II, lo que hicieron fue lo que se llama el donativo forzoso. El rey no puede pedirle dinero a través de los impuestos, pero lo que hacían era, pues a lo mejor subían los indirectos, que sí que pagaban todos, o como cuando querían ir a la guerra, bueno, que tengo que ir a la guerra a luchar contra el Islam y necesito ayuda, y claro, con esa, al fin y al cabo, los nobles venían de la relación vasallática que tenían con el rey, y esa fidelidad hacia el rey justificaba el rey para que les pagase y le diesen dinero para poder acudir a la guerra. Pero claro, no era un impuesto como los demás, era un donativo que los nobles hacían libremente, pero porque su rey se lo había pedido. Por eso se llama el donativo forzoso. Y aparte, el ser noble te reportaba un honor superior al de los pecheros. Luego hay una serie de rasgos que van a ser comunes con la nobleza europea: la importancia del nacimiento, la antigüedad de la familia, las virtudes heredadas a través de la sangre, el pasado glorioso, la endogamia, casarse solo entre miembros de la misma categoría social, la vocación militar, el poder político, económico y la paulatina cortesianización, que es centrarse más en la corte, no estar todo cada uno en su torreón defendiendo su territorio, sino acudir más a la corte donde pueden encontrar las mercedes y diferentes privilegios. Disculpa, ¿a qué dices las mercedes? ¿Perdón? ¿A qué dices las mercedes?
Gracias, las mercedes son que te den un título, un hábito, mercedes como en general, es un poco de todo, reales. Sí, me parece en cualquier momento, si no me entendéis algo. Bueno, la nobleza en Europa, el porcentaje es más o menos el 1,2% de la población. La Europa central-oriental sería el 5% Hungría, 8,10% de la población en Polonia, y por ejemplo Polonia es el país que tenía la nobleza más poderosa. A veces no tenía el mismo poder que el rey, pero es de las más fuertes dentro de Europa. Y Rusia el 10%, pero ya luego lo que es la Europa occidental, muy poquito, la población noble representaba muy poquita población. Dinamarca 1,2%, Francia 1,2%, bueno, Países Bajos menos todavía, 0,3%. Y sin embargo en Castilla la distribución de la nobleza es muy desigual. En Andalucía solo es el 1,2%, que sería similar al resto de Europa, pero ya en Castilla encontramos que también el 10%, que era por ejemplo como Polonia y otros países, Navarra el 15% y nos encontramos que en el Cantábrico el 80% de la población es noble. Esta distribución muchas veces viene en parte de la Reconquista, que bueno, ahora ya os iré comentando. Lo que pasa es que la nobleza era un grupo social complejo y muy variado, y agrupaban multitud de familias de diferentes niveles de poder económico. No es un grupo homogéneo, son todos, hay muchísimos niveles y es bastante complicado hasta de definir qué era ser noble en la Edad Moderna. No formaban un estamento igualitario, sí estaban jerarquizados y existían diferentes situaciones nobiliarias que se denominaban a través de una gran variedad de colectivos. Y aparte de eso es complicado definirlos porque no existía un ordenamiento legal en la época, no existía una ley que dijera, bueno, pues estos son hidalgos, estos son grandes de España, estos son... Bueno, los grandes de España más o menos sí se les puede diferenciar. El profesor Soria Mesa, que es otro historiador especializado en nobleza, explicó que la nobleza en la Edad Moderna era una nobleza social de confusos bordes y de difícil estructuración interna. Se han establecido diferentes, se han intentado categorizar. Esta es la de Domínguez Ortiz, que lo divide en 7, pero a mí la que más me gusta es la de Soria Mesa, que es el estudiador especializado en nobleza, porque es más sencillo y flexible y para categorizarlo, como es tan complicado a veces, simplemente son 3 categorías, que sería la nobleza alta, que son los grandes y los títulos, la media, que son las élites urbanas, y la baja, que son los hidalgos, que como ya veremos, la hidalguía también tiene diferentes tipologías de hidalguía. También sucede en otras partes de Europa. La nobleza también está un poco también tiene diferentes grupos. En Francia tienen los grandes, o sea, los pares, los príncipes de sangre, y sin embargo, y luego tiene la nobleza parlamentaria y los gentiles hombres campesinos también. Y los ingleses tienen los pares, la gentry, los escuderos, caballeros, no sé. Pero os he puesto a tabla para que veáis que no solo pasaba en España, sino que en otros países también había esa un poco de división de la nobleza. Los grandes de España, el origen se le tiene en Carlos V. Se supone que en el año 1520 define legalmente la existencia de los grandes, aunque hay algunos historiadores que dicen que ya desde los tiempos de los reyes católicos ya se utilizaba el nombre de grandes de España. Pero bueno, de todas maneras, con Carlos V es cuando se generalizó el uso del término de Grande de España y se designa a aquellas familias que pueden usar el título de Grande de España, que aparte era un título vitalicio y se heredaba. En el siglo XVI conformaba la élite nobiliaria y es a la que aspiran todas las capas nobiliarias quienes sean Grande de España. Y lo que pasa es que el número va a ir aumentando a lo largo de la Edad Moderna. Y solo te lo puede conceder el rey, la grandeza. Estos no solían ostentar oficios municipales y solían ocupar más cargos de alta representación, como embajadores, y se acudían pero en Italia o sea, solían ser o virreyes de Nápoles o virreyes de América. Lo que pasa es que preferían ir a Italia, porque América lo veían como que estaba un poco lejos, pero claro, ellos, por ejemplo, corregidor, que es una especie de gobernador local, no solían ser los grandes de España. Y también formaban íntegramente el Consejo de Estado. Los demás consejos sí podían estar formados por miembros de la nobleza de otras categorías, pero el Consejo de Estado eran grandes de España. Y estos además gozaban aparte de todos los privilegios que tenía la nobleza, ellos tenían privilegios aparte. Ellos se podían sentar en la Real Capilla, tenían entrada libre al Real Palacio hasta la Galería de los Retratos, que es un poco antes, dos estancias antes, donde se viste el rey. También podían otorgar consejo al rey,
más o menos poder estar cerca del rey, el rey les anunciaba cuando iba a haber un acontecimiento importante, y cuando moría el monarca eran los que portaban el ataúd. Ellos podían hacerse llamar los primos del rey. No se destocaban, es que no se quitaban el sombrero en presencia del rey, que hoy en día todavía tenemos, pues, si estás en una habitación, quitarte el sombrero. Pues ellos, por ejemplo, cuando estuviesen en presencia del rey, ellos no tenían, era buena manera de demostrarse de que yo soy grande de España porque yo no me he quitado el sombrero. Y luego cuando van a la guerra, pues ellos tienen las máximas categorías dentro de la jerarquía militar, y solo si alguna vez se tenían que apresar era a través de cédula real. Dentro de la alta nobleza también estarían los títulos, que es como un grado de prestigio social un poco más bajo. Son pocos al principio de Carlos V, aunque fueron aumentando... ¡Ay, perdón! Estos siguen siendo grandes todavía, perdón. Nada, esto era simplemente que fueron aumentando el número de grandes de España. En el siglo... O sea, en 1520 había 25, en 1627 ya se duplica casi, hay 45, y en el siglo XVIII hay 113. La mayoría de las grandezas en el siglo XVI se concedían a familias de linajes antiguos. Ya en el siglo XVII se siguen concediendo a linajes antiguos, pero ya empiezan también a concederse a través de compras o personas enriquecidas y que a lo mejor no tenían un origen tan nobiliario ni de tan linaje antiguo que lo pudiesen demostrar. Y bueno, eso, los descendientes de las oligarquías. Pero ahora, bueno, es que iré más veces a este tema. La corona necesita dinero y empieza a vender, y así pues hubo grandes de España que consiguieron así la grandeza. Y es Carlos II el que concedió más grandezas. Claro, en la crisis en el siglo XVII necesita dinero la corona y las vendían. Por otro lado, ahora sí, la nobleza titulada es un escalón un poquito por debajo de los grandes de España. Se encuentran dentro de la alta nobleza. Bueno, ya sé, los títulos que tenemos en España es duque, marqués, conde y vizconde, si no estoy equivocada. Son títulos que existen desde la Edad Media, algunos de ellos, pero la palabra conde, por ejemplo, significaba algo totalmente distinto en la Edad Media. En la Edad Media pues, era un gobernador territorial, y poco a poco ya los reyes, Enrique II de Trastámara, como empieza a conceder ya como el título de conde a través de rentas, señorías y oficios a los que la están apoyando en su guerra contra Pedro I el Cruel, y empieza a cambiar un poco la palabra de conde. Ya no es diferente un conde de la Edad Moderna, puede ser alguien que simplemente se dedica a estar en la corte, pero el de la Edad Media es un señor militar que está defendiendo su territorio y que acude al llamado del rey. También, bueno, todos los títulos de nobleza son concedidos por la corona. Te los pueden conceder por servicios militares, burocráticos o fiscales. Por ejemplo, Felipe IV otorgó títulos a los banqueros con los que tenía deudas. O sea, bueno, cuando saldaba la deuda que tenía, se lo pagaba un banquero y le concedía algún título nobiliario. Y la mayoría, pues otra vez con Carlos II, fue la época en que más títulos se vendieron. Por otro lado, la nobleza media son las élites urbanas, que forman una clase media de enorme influencia en el marco local, también sería como una especie de patriciado urbano. Controlan las instituciones de las ciudades y las villas, y hay como dos grupos. Por un lado son los regidores y los que están ocupando los cargos municipales, que son ellos los que radican el poder en sí del gobierno de la ciudad, y por otro lado están familias ricas y con un capital que rodean a estos regidores. Suelen vivir de sus rentas y desempeñando cargos de corregimientos o cargos municipales, y a veces también acuden a la guerra cuando el rey los llama. Al ser una escala intermedia, cuando alguien consigue ese título van perdiendo miembros por arriba, pero cuando un hidalgo, por ejemplo, cuando las burguesías urbanas se ennoblecen, van ganando miembros. Y la mayoría de los caballeros residen en las ciudades, pero poseen muchos de ellos fincas rústicas de donde obtienen la mayoría de los ingresos. Y la última categoría sería la de los hidalgos, que es el grupo social dentro del prestigio, que es el más bajo, pero es el más numeroso. Y es de los que más diversas situaciones tienen y conforman, como es supuesto en la tabla anterior, el 80% de la nobleza. Hay algunos que les han denominado como la cantera del estamento, porque es el escalón más bajo, y en la Edad Media fue considerado como un ejemplo de servicio a la nación, siendo respetados como una referencia de comportamientos y de valores.
Y en la Edad Moderna realizan carreras profesionales, pero no solo militares, y más oficios. La edadía es que hay muchas tipologías y entonces hay diversas situaciones y carreras profesionales dentro de la edadía. Por un lado, la mayoría hacían carrera militar, a los tercios principalmente, o en las expediciones, la mayoría de conquistadores españoles de América tienen un origen hidalgo, como Cortés o Pizarro. Luego también ocupan oficios públicos, pero como ahora veremos en el norte, ocupan oficios como artesanos, labradores, dramaturgos, etc. Y los que pueden tratar de ascender en la corte y, por ejemplo, en América sí realizan actividades mercantiles, que es algo, la nobleza no puede hacer actividades mercantiles, no puede trabajar con las manos, pero en América muchos vascos y montañeses que son de origen hidalgo sí hacen. Luego, a lo largo de la Edad Moderna se irá quitando y podrán ser comerciantes también, pero en principios todavía no. Y luego, pues eso, desde hidalgos, labradores, artesanos o incluso hidalgos pobres, que los había también en Castilla. Y en el siglo XVIII, cuando llegan los Borbones, muchos hidalgos del norte, sobre todo vascos, algunos montañeses, dan el salto a la corte y muchos empiezan a tener ya oficios de altos cargos administrativos y militares del primer orden. Empiezan a ser también ministros y muchos son hidalgos del País Vasco o montañeses. Y el menor prestigio que tiene la baja nobleza llevó a la ideología a desarrollar una serie de estrategias de recuperación social para continuar ascendiendo socialmente. La distribución de los hidalgos, como os he dicho, es muy diferente. En la mayoría están en el norte peninsular, sobre todo en las zonas rurales, que pueden llegar a ocupar a ser el 80% de la población, incluso más, el 100% o el 90%. En el País Vasco, por ejemplo, tienen la de Vizcaya y Guipúzcoa, ellos lo veían como un honor el ser hidalguía universal. Tú, por nacer en el País Vasco, ya eres hidalgo. En Cantabria, el 80% o 90%, o dependiendo de la zona, ya a medida que vas hacia el este vas disminuyendo. En Asturias, 75%, ya Galicia, solo el 7% de la población. A medida que vas bajando hacia el sur, los hidalgos empiezan a aparecer más, a disminuir el número y a concentrarse más en las ciudades. Por ejemplo, en la provincia de Burgos eran el 25% de la población, pero ya luego en otras ciudades de Castilla y León, en Valladolid, era el 30% de hidalgos. En Segovia, por ejemplo, ya es la Segovia ciudad 20%, pero lo que sería Segovia provincia ya solo el 4,6%, porque ya en Castilla hacia el sur ya se concentran más en las ciudades, y en zonas rurales de Castilla serían el 5 al 10%. Y en Andalucía, pues tienes algunas ciudades del 2%, Sevilla es la más numerosa y solo tiene el 15% de hidalgos. Y luego hay pueblos en los que ni hay hidalgos o un porcentaje es un mínimo o testimonial, un poquito. Y en Extremadura estaría en torno al 10%. Todo esto viene un poco de la época de la Reconquista, que en el norte, como no se supone que no se mezclaron con los musulmanes, queda esa idea de que aquí los que quedaron y los descendientes de los que lucharon en la Reconquista, que ahora se supone que no se puede decir Reconquista, es proceso de avance del territorio cristiano hacia el sur, una cosa así se tiene que decir. Como no se mezclaron, no hay duda, todos ellos son, por eso hay más hidalgos en el norte. Aquí os he puesto algunos personajes que más o menos son conocidos y que son todos hidalgos. Y como veis son un poco de diferentes oficios: Francisco de Quevedo, Catalina de Dauso, que es la almirante que le dejó, la monja soldado, perdón. Felipe II la permitió vestir como hombre cuando en la Edad Moderna no se podía, las mujeres no nos dejaban vestir. Y ella la permitió y tenía títulos dentro del ejército. Diego Velázquez, bueno, le he dejado entrar, aunque no sé yo si tiene origen hidalgo, ¿no? Porque su padre era portugués. Lo que pasa es que en Sevilla, de hecho él se llama Diego Silva Velázquez. Y en Sevilla tenía la costumbre de poner primero el nombre de la madre, o él se quitó el Silva porque de Portugal podía ser que para quitarse sus orígenes que pudiese ser converso o algo así, yo creo que se debió de quitar. De hecho, en las meninas se representan con el hábito del orden de Santiago, creo que es la de Santiago. Y se supone que se lo pintó antes de que se lo concediera. De hecho, a mí me hizo mucha gracia en la serie El Ministerio del Tiempo cuando, no sé si lo habéis visto, en la serie, en una de las escenas le dicen: oye, que te hemos visto que has pintado la cruz porque como tú ya has podido ver tu futuro y has visto que te lo han dado. Y es como era una forma graciosa de darle el sentido de si todavía no lo habían concedido porque se lo puso. Pero claro, llevar un hábito era decir que tú ya eras noble y ya
cualquier duda sobre tu origen, de que pudieras ser judío, converso o así, estaba eliminada. Mencía Calderón de Sanabria es hidalga de Extremadura. Esta mujer era la mujer del adelantado, es una expedición que hicieron al Río de la Plata y su marido se murió y tuvo que ser ella, creo que de esta también hicieron una serie hace poco, sí. Y tuvo que ser ella la que llevó la expedición con mujeres y niños al Nuevo Mundo. Hernán Cortés, que es el conquistador de México, lo que sería Nueva España en esa época, y él era de Extremadura, sí. Blas de Lezo, que también es como ahora se ha vuelto a... Es que ahora la figura de Blas de Lezo está ahora, todo el mundo habla de él, porque es el héroe de Cartagena, pero era hidalgo. San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, es un hidalgo vasco. Y Lope de Vega descendía de hidalgos de Cantabria, de Villafufre, creo que es. Con Quevedo. Sí, Quevedo es ¿Y Calderón de la Barca también? Sí, Calderón de la Barca también es aquí, del Palacio de Tudela. Sí, se supone que tiene casa de Montanera. Sí, es que los Calderones tienen casa por todo. Pero sí, Quevedo, López de Vega con Calderón de la Barca que tienen... Sí, bueno, es que como ya tenía 8, pero sí, era un poco representativo de que la hidalguía tienes un poco de todo. Y luego, pues, como os he dicho, es muy complicado poder definir la nobleza como el grado, la nobleza incluso el grado. Pues bueno, como no existían jurídicamente y las diferentes situaciones nobiliarias se nombraban distinto de un lado a otro. A veces podía cambiar una palabra de un territorio a otro, cambiaba, y luego pues la evolución del lenguaje va cambiando, no es lo mismo, como se decía, en la edad moderna o cómo ha llegado actualmente la palabra. De hecho, Domínguez Ortiz sí que dice que los que eran los coetáneos que vivían en la edad moderna sí sabían distinguir entre el grande de España y el resto de la nobleza, pero el resto de categorías a veces era un poco complicado. Y por eso es mejor analizarlas en las categorías de la nobleza, en su contexto y en su lugar. Ya a veces, como a mí me gusta mucho el fútbol, a veces a mis amigos les he explicado la tipología de la nobleza según los equipos de fútbol. Y yo les digo, bueno, un grande de España sería el Real Madrid, porque son los que tienen las 14 Champions y son como lo más... Bueno, yo soy del Barcelona. El título sería pues el Atlético de Madrid o el Barça, porque están siempre están en lo alto, pero claro, es que no tienen las 14 Champions. Yo soy objetiva en eso. La nobleza, o sea, la nobleza urbana pues sería el Sevilla, el Valencia, que siempre también están ahí luchando, a veces ganan alguna liga o así. Y el hidalgo pues sería el Racing, y el Racing incluso estando en segunda vez todavía mueve a mucha gente. Siempre seguro que escucháis, qué pena que el Racing no esté en primera porque es un histórico. Pues es un poco la mentalidad que se tenía o sea, estoy hablando de fútbol, pero si hubiese sido la moderna se diría, claro, es que el Racing es un equipo muy antiguo, es fundador de la liga, tendría que estar en primera. Para que entendáis un poco como es algo divulgativo que se lo puedo hacer. Y bueno, las categorías hidalgas que hay en la montaña, es que hay diferentes formas de categorizar la hidalguía, pero aquí he preferido centrarme en las que son en la montaña. Como os he dicho, el censo de la Corona de Castilla, el de 1591, hay 84,75. El censo de Aranda, que ya es casi finales de la Edad Moderna, en 1768, el 93% eran hidalgos. Estos ya son datos de la montaña, que sería la Cantabria de la Edad Moderna. La finalidad de estos censos es saber quién tiene que pagar y quién no. Por eso en la mayoría de estos censos te dicen este es noble o la categoría no te la dicen. La categoría suele aparecer cuando es la persona la que tiene que decir pues yo soy hidalgo notorio o soy de casa solar conocido. Estos, aquí os he puesto los del Alfredo de Lloreda a través de la base de datos que tengo yo del catastro de Ensenada, que es el catastro que se hizo a mediados del 18. Y aquí pues veis que bueno, faltarían los eclesiásticos. Y esto está hecho con el padrón de los que son solo seglares. Pero claro, me salen que casi todos son, o sea, el 100%, se ha distinguido un poco entre hombres y mujeres, pero casi el número, hay menos declarantes mujeres porque solo declaraba esta base de datos está hecha con el número de declarantes, no con los miembros de la familia. Es la cabeza de Estado, el representante de la familia era el varón mayor que vivía en la casa. Entonces, hay más hombres que declaran que mujeres porque las mujeres, de hecho, no las contabilizaban como vecinas, eran contabilizadas como media vecina, o bueno, medio vecino,
y solo declaraban si eras viuda o soltera. Entonces por eso solo hay 5 o hay 68 hombres en Cóbreces, pero son los declarantes, no es toda la población en general, para que lo entendáis. Pero bueno, la idea es que veáis que en Cigüenza pues el 100% eran hidalgos, en Cóbreces también, la búsqueda baja un poquito y hay un poco más de estado general, pero bueno, sigue siendo un 78%. En Novales solo hay uno que creo que era de estado general, el resto todos hidalgos. Oreña también hay bastante de estado general, pero bueno, 74% de nobleza. Y bueno, el 100 y el Alfoz de Llobredo son los pueblos que actualmente conforman el Alfoz de Llobredo, porque en la Edad Moderna el Valle del Alfoz eran, por ejemplo, Oreña no entraba, si sería Comillas, Rubiloba, pero bueno, eso está hecho por los pueblos que actualmente conforman el Alfoz. Las tipologías que hay en la hidalguía en la montaña serían estas: infanzones, que también se llaman los hidalgos de solar conocido, hidalgo notorio, el hidalgo a secas, el hidalgo de ejecutoria, y los hidalgos de privilegio los he puesto en amarillo porque es un tipo de hidalguía, pero aquí no sé, sí que lo sabía, pero no aparece tanto en las fuentes. Estas son otras tipologías, pero bueno, de otros historiadores, pero como os he dicho, yo prefiero hablar solo de lo que es la montaña porque esta tipología te puede variar en otras regiones. En el catastro de Ensenada, cuando yo hice la base de datos, estos son todos los nombres que te aparecen de distintas tipologías. Cómo aparecen en el catastro, cómo se llaman ellos a sí mismos. Noble, caballero, hijodalgo, a veces también te viene el femenino. Hijodalgo notoria y hijadalga notoria. Hijodalgo notoria de sangre y hijadalga notoria de sangre. Luego el de solar conocido, el caballero de estrado y hijodalgo notoria de casa y solar conocido. Y luego los litigantes, que ahora os explicaré cuáles son. El infanzón o el hidalgo de solar conocido es el que tiene más prestigio, su nobleza es un hecho consagrado por toda la memoria, por la memoria colectiva. Conforman élite en la montaña, tanto en lo que sería como comunidad autónoma, bueno, en la no es como, pero bueno, en la región de la montaña son élite y también élite local. Contamos con un arraigo geográfico que es el situado en el solar, que luego más adelante os explicaré qué significaba el solar, y mantener el solar era lo que les diferenciaba del resto de los hidalgos. La denominación de infanzón viene de la época medieval, y cuando es un término que se pierde, o sea, se empieza a utilizar en el siglo XI-XIII para los que iban a la guerra. Lo que pasa es que se pierde el nombre y en la Edad Moderna lo recuperan para referirse a estos descendientes de las familias que durante la Edad Media habían luchado contra los musulmanes. En el catastro de... Hoy os voy a hablar os voy a dar los nombres de algunos porque si no están entrando en genealogías es un poco complicado. Por ejemplo, en el Alfoz de Llobredo encontramos que eran infanzones. En el catastro Ensenada pues he encontrado el Don Pedro de Isla, que es este es el palacio de Isla. Sí, el palacio que da, en la foto es el palacio ese que se ve. Sí. Sí. Por ejemplo, si veis, el oficio es subteniente capitán de la compañía coronel del regimiento de milicias de Santander. O sea, es hidalgo, pero tiene un oficio un poco importante. Don Joaquín Josep de Barrera de Hierro y doña Josefa de Agüera, también estos eran de solar conocido. Él es familiar y notario del Santo Oficio de la Inquisición del Reino de Navarra. Lo que pasa es que este es vecino de Oreña y de Santillana. Entonces yo creo que este debía de vivir más bien en Santillana y debía tener posesiones en Oreña, aunque esa le parece que tiene la vecindad de los dos municipios. Luego don Gaspar Francisco de Villegas es mayor de su apellido y es abogado de los Reales Consejos. Y este creo que es el del Palacio de Villegas de Cóbreces. Se llama así, luego tengo una foto por ahí. Los segundos en... Esta es la casa de... Ah, sí, sí, esa es la de los guerra. Los segundos en prestigio son los hidalgos notorios, que lo que les diferencia por un lado con los infanzones es que estos han perdido el solar, no conservan el solar en la familia. Conforman una élite más bien local, no tanto en la montaña, y aparte son los oficios que ocupan no son de tanto parangón como los infanzones. Hidalgos notorios hay más en el Alfoz, por ejemplo Juan Domingo de la Pascua Calderón y doña Tomás la Ciencia de Obregón y Torre Riva, y esos ya por ejemplo ya son labradores.
a pesar de que son hidalgos notorios. Y estos, por ejemplo, si tenían a dos de sus nietas, trabajaban para ellos como criadas. Y estos eran vecinos de Oreña. Luego, doña María Rosa de Tagle, ella era mayordoma de la cofradía de ánimas de Benditas del Purgatorio y esta vivía en Toñanes. Mariana Villegas vive en Toñanes, pero tiene propiedades en Cóbreces y supongo que esté emparentada con los Villegas de Cóbreces, era alguna rama secundaria. Don Pedro de la Guerra y Casilda Díaz de Palencia, que son los de la Guerra que más veces os he mencionado. Él es el mayor de la Casa de la Guerra y del Escobal de Ruilova, y él administraba los vinculados de su padre, porque su padre era mudo, pero a veces lo que les diferenciaba un poco de hidalgo notorio del hidalgo normal es que ellos tenían criados que trabajaban las tierras. Ellos mejor si decían que pues administro mi hacienda o trabajo mi hacienda, pero ellos físicamente no lo hacían, tenían criados para hacerlo. Y otros hidalgos notorios, Benito Díaz Bracha y María Pérez de Velasco, que los apellidos se sonarán todos y don Tomás Calderón de la Duque de Guevara, que este era de Oreña. Bueno, y Domingo Gómez Labrador, este tiene criadas, estos son de Toñanes. Y don José de Cosillo, que también tiene criada. Y bueno, el resto de hidalgos no suelen conformar, es como el resto de la población, salvo los pecheros. Pero bueno, no suelen formar élite, aparecen en los padrones como hidalgos y suelen ocupar los cargos concejiles que son reservados para hidalgos. Se ganan la vida con el trabajo de sus manos. Yo a veces los llamo los hidalgos trabajadores, pero en la época no se les llamaba así. Los oficios que aparecen, por ejemplo, en el catastro de Ensenada que ocupan, tienes un poco de todo. La mayoría son labradores, pero alguno también es jornalero o pastor tanto de vacas como de ovejas. Les hay artesanos, les hay tanto de obra prima, les hay curtidores, herreros, carpinteros, zapateros, dorador, platero o sastres. Es hidalgo, pero también es sastre. Muchos tienen oficios mixtos porque son labradores, pero también son pues zapateros o son artesanos. Muchas veces 4 meses al año trabajan en su oficio de artesano y el resto de meses del año trabajan en sus haciendas. Luego también hay una serie de oficios más de... bueno, os he puesto los del mar, por aquí busqué los que eran de Comilla, Ruilova y Udías, para que vieseis que también había pues, pescadores, marinos o herreros de anzuelos. Y luego están los de servicios, pues cirujanos, boticarios, maestros de primeras letras, escribanos, soldados. Aquí hay un tratante de paños y médicos. Y las mujeres, pues la mayoría eran labradoras. Y yo supongo que las criadas también, porque muchas son descendientes de otros hidalgos que trabajan para sus familias o en casa de hidalgos más importantes que ellos. Luego estarían los manzones, luego irían los hidalgos notorios, el resto de población, y por otro lado también están los hidalgos ejecutorios. Estos tienen menos prestigio porque se ha dudado de su nobleza. La Carta de Ejecutoria es un documento oficial redactado en nombre del rey. Está sellada en la Chancillería correspondiente, que era la de Valladolid o la de Granada, dependiendo de la zona donde vivieseis. Y suele aparecer a veces la imagen del rey, con el cetro, la corona, suele aparecer representado con la edad que tiene en el momento de otorgarla a la ejecutoria. Son un documento jurídico probatorio que demostraba el origen y calidad de linaje. Y lo usaban generalmente en defensa de los privilegios frente a los intentos fiscales de villas y ciudades y a presión de los pecheros. Claro, las ciudades lo que preferían era, si me quito a hidalgos y les pongo un pechero, es gente que me va a pagar más impuestos. Pero las ejecutorias también tenían la función contenedora de la memoria histórica social del linaje. De hecho, esta está aquí conservada en Santander, en la Biblioteca Menezes Pelayo, creo que es. Y son unos documentos muy bonitos porque aparte de aparecer el rey, a veces suelen aparecer como por el tema de la limpieza de sangre, suelen aparecer representaciones de las gestas de los antiguos fundadores de su linaje, por eso a veces aparece la imagen de Santiago Matamoros, suelen aparecer imágenes, de hecho a lo largo del PowerPoint vais a ver más imágenes de ejecutores de hidalguía, suelen salir los miembros de la familia rezando, aparecen imágenes religiosas y están siempre con todos estos detalles hacia los laterales, son muy bonitas. De hecho, he descubierto en internet que muchas se venden, pero es patrimonio, es conservarlo un poco. La principal función era esa, demostrar que se pertenecía a por eso lo que se está explicando, que pertenecía a un linaje hidalgo,
que eres cristiano viejo, que no se puede dudar de tu limpieza, por eso aparecen todos estos en el árbol genealógico, los fundadores del linaje, los escudos, las torres señoriales, etc. Los peritos de hidalguía, bueno, su objetivo era averiguar si eres una persona hidalga o no, se hacían desde la Edad Media, pero a finales de la Edad Media lo que va a hacer la corona es llevárselo a su terreno. Antes se hacían, había diferentes órganos competentes o se podía llegar a hacer en el ámbito privado, pero ya Juan I y Enrique III empiezan a legislar para que empiece a ser la corona quien determine quién es hidalgo o no. Y esto va a ser muy importante porque ya cuando llegue la Edad Moderna, a través de la pragmática de Córdoba que se hace en el año 1492, recorta completamente la influencia que tenían los concejos en estos procesos de hidalguía, de dirimir. Entonces le quita al concejo la posibilidad de decir quién y quién no es hidalgo en su población. Se queda dentro de la corona, porque lo que hace esta pragmática es decir que solo son válidos los procedimientos, los aspectos de hidalguía que se recogen en la pragmática. Los que hacen los concejos dejan de tener validez. El concejo va a seguir participando en estos procesos, pero la última palabra siempre la tiene la corona. Bueno, eso es un resumen de los... Aquí están categorizados por el infanzón, el notorio, hidalgo y el litigante según los pueblos del Alfoz. Que como veis, bueno, son seglares, faltarían los eclesiásticos. Pero bueno, que la idea es esa, en Cóceres hay un infanzón y en Novales hay otro. No sé por qué se me ha saltado uno. Sí, pues me salen tres. Notorios hay algunos más, luego el resto son hidalgos. Y las mujeres, pues hay solo notorias, ¿no? Pero bueno, la esposa del infanzón sería infanzona también. Pero bueno, la idea era esta, que muy poquitos. En realidad que los infanzones, los hidalgos notorios de la población es un porcentaje muy pequeñito, pero la influencia que tiene en el resto de la sociedad es muy importante. Y luego estaría la última categoría, que es la hidalguía de privilegio, que es la de menos prestigio. Se obtiene a través de una merced que te la concede el rey por agradecer un servicio que hemos hecho diplomático militar. Es una nobleza que queda demostrada a través de las cartas de merced y su concesión implicaba no ser hidalgo antes de tenerlo. Entonces por eso tenía menos honor y era considerada la nobleza más baja por eso mismo, porque no podías... era como que de repente te hacías hidalgo y eso en la mentalidad de la época no... Ahora os lo voy a explicar mejor. Y los descendientes de a quien le habían concedido la hidalguía por privilegio ya nacían como hidalgos. Se supone que en las partidas explicaban que a partir de la tercera generación ya te convertías en hidalgo, porque tenía muy poco prestigio y te lo concedía el rey. Entonces, los diferentes medios que tenías en la época para poder ennoblecerte era el servicio de la corona, la compra de la hidalguía. Como os he dicho antes, en la época sobre todo de Carlos II se venden los títulos, los oficios y también se intenta vender hidalguías, pero la compra de hidalguías tuvo muy poco éxito, porque eso de que te convirtieses de repente en hidalgo no estaba bien visto. Porque ellos entendían que la hidalguía era algo que tenías que heredar y comprar una hidalguía suponía cambiar de estado. Comprar un título no estaba mal visto porque era tú dentro del estamento promocionabas. Pero comprar una hidalguía era como que tú cambiabas de estado y de repente te hacías hidalgo y entonces tú no te podías convertir de repente en hidalgo. La nobleza se heredaba, en el caso de las hidalguías. Entonces, por otro lado también los pecheros pues, intentaban ennoblecerse porque querían más privilegios. Por un lado tenías la forma legal que era a través de matrimonios desiguales, o si lo comprabas, aunque ya os he dicho que tenía menos prestigio, los servicios de la corona. Pero luego también había una forma ilícita, porque había manipulaciones, falsificaciones de documentos, pues las pruebas de genealogía, probanzas de hidalguía, documentos acreditativos de nobleza, que eso se producía tanto los que se querían ennoblecer como los que querían ocultar un pasado judío converso, un pasado musulmán, porque aquí en el norte sí es verdad que no había tanta población judío conversa, pero en el resto de Castilla sí. Entonces la limpieza de sangre era muy importante y también se producían manipulaciones en las genealogías, en los escudos, etc. Y por ejemplo, aquí en Santander hubo un fraude colectivo en 1772. Fue el año que desaparecen todos los padrones de años anteriores que servían para realizar los padrones de ese año. Pero la Chancillería no lo investiga y
se supone que es porque prefirieron enfrentarse a la élite local. ¿Qué estaba pasando en este momento en Cantabria? Que está surgiendo esta burguesía mercantil muy importante, que algunos procedían de los linajes infanzones de Cantabria o linajes nobiliarios, pero también algunos tenían origen no nobiliario. Entonces se supone que estas personas que conformaban esta burguesía, los que eran de origen no nobiliario, en connivencia con las sociedades locales, robaron esos padrones para poder inscribirse como hidalgos y así pagar menos impuestos. Bueno, entonces en este ámbito en el que si todos son hidalgos, ¿qué les va a pasar a los que son los infanzones que tienen que hacer? Está continuamente demostrando que yo soy diferente al resto de hidalgos. Yo me tengo que demostrar como un grupo diferente y superior. Y por eso necesitaban demostrar su preeminencia social tanto visualmente, tanto el patrimonio material, o sea, las torres, los palacios, etcétera, como los inmuebles, las esculturas, la ropa, etcétera. Pero también a través del desarrollo de estrategias de reproducción social que se veían emular a los grandes linajes, o incluso también entre ellos también competían por ser el mejor. Y luego también entraban dentro del patrimonio inmaterial a través de las ideas de linaje, la memoria colectiva, el apellido, genealogía, etc. Pues ahora sí que os voy a explicar cómo se estructuran las familias de infanzones. Hablo de infanzones, pero a veces también entrarían los hidalgos notorios. La familia moderna, bueno, voy un poco más deprisa, no sé cuánto tiempo voy, pero bueno, es distinta, la familia de edad moderna es distinta a la concepción a nuestra actual. Es también bastante complejo porque no solo tiene las relaciones de sangre y gente que vive juntas, sino que a veces es gente, tienes que tener en cuenta más términos y relaciones. Y no queda solo confinada en el hogar. En la época aparecen voces como parentesco, linaje, casa y familia, que ahora vais a entender por qué hablo tanto de estas palabras y tenéis que saber un poco qué significaban en la época. Son como sinónimos, parecen iguales, pero no lo son. El diccionario de autoridades, que se puede consultar en internet, en la RAE, el diccionario de autoridades que se hizo en el siglo XVIII y recoge voces de la sociedad española en el siglo XVIII. Entonces, la familia queda definida como la gente que vive en una casa debajo del mando del señor de ella. Y el pariente sería los ascendientes, descendientes y colaterales de una familia por consanguinidad o afinidad. Entonces, diferenciaba un poco entre las personas que viven juntas, los parientes, y por ejemplo el linaje no lo tenía entrada. La definición con la que yo me quedo para poder entender más la familia en la edad moderna, por un lado es casa, que es el conjunto de personas que residen juntos en el mismo hogar, pero que te pueden entrar tanto los parientes como los criados. Y sería que es que pueden vivir con la familia. La familia son los parientes de sangre que conviven juntos. El linaje son parientes tanto de sangre como de matrimonio, los que están vivos, los que están muertos y los que están por heredar. Son todos juntos. Y la parentela son los miembros del linaje que están viviendo, que son coetáneos, que son los que viven en su época. Y por otro lado, para entender cómo funcionaban estas familias infanzones y de hidalgos notorios, hay que diferenciar entre la familia de parentesco y la familia de residencia. La de residencia es la familia conyugal formada por padres, hijos y los sirvientes, que es la que es más extendida en la población, la que más aparecía. Y luego estaría la familia de linaje, que es la propia de las élites y de la nobleza, a partir del siglo XV, que incluye lazos de parentesco, aunque no existía una relación de convivencia en el mismo hogar. Y las familias de linaje, o sea, las familias infanzonas y notorios, se estructuraban a través de la familia de linaje. Y aparece en el siglo X hasta el siglo XVIII. De hecho, el linaje también es un poco complicado. El concepto de linaje es un poco complicado. Hoy en día también utiliza linaje, pero hasta para temas de ganadería o así, pero entender el concepto de linaje en esta época es un poco complicado. De hecho, no se ponen ni de acuerdo ni los antropólogos, ni historiadores, Pero bueno, los historiadores lo definimos más bien como la organización interna de las familias de los grupos principales. Y están basadas en relaciones no solo de sangre. En Castilla, las familias de linaje aparecen en torno al siglo XIII, en el XIV se consolidan y en el XV se generalizan. Y el linaje es una construcción mental organizada en torno al parentesco, la sangre y la memoria, que genera una cultura genealógica y se estructuraba simbólicamente a través de un tronco que permitía tornar una ordenada línea de descendencia y a través del origen memorial del fundador del linaje y conformado por los parientes vivos y muertos.
Y en la nobleza castellana, por ejemplo, la herencia del linaje es a través tanto del padre como de la madre. En otros países es solo a través del padre. Y entonces los linajes fomentan esa historia familiar para considerar su poder político y social, legitimar sus privilegios y que cada nueva generación realiza méritos que han incluidos en el patrimonio común del lenguaje. Entonces, bueno, los infanzones también van a seguir esta estructura y van a tratar de cohesionar a los miembros del linaje a través de la historia familiar, que puede ser justicia a través del apellido, de la tradición, los documentos y otros símbolos del patrimonio material como la casa, el escudo o la capilla. Bueno, esto era simplemente que hasta el siglo XIX no hay leyes de cómo se tenía que heredar el apellido. La mayoría de la población en la Edad Moderna heredaba primero del padre y luego de la madre, pero no siempre era así, pues a veces en la nobleza pues prefería, como no había una norma escrita hasta 1870, creo que es que se pone en el Código Civil, había por temas de herencia o así, pues preferías ponerte el primer apellido de tu madre. Por eso a veces era un poco complicado porque hay hermanos que se apellidaban de formas distintas. En la Edad Moderna la genealogía se convierte en un instrumento para construir toda esta cultura de linaje, pero en esta época pues no es una ciencia exacta. Mostraba la realidad representando datos y personajes, pero no siempre tenían por qué ser reales y ni estar basados en hechos documentales, como sería hoy en día la ciencia genealógica de hoy en día. Las historias genealógicas de la nobleza siempre se remontan a orígenes míticos, lo más alejado posibles, muchas veces ficticios, para otorgar mayor antigüedad y prestigio al linaje. Porque cuanto más antiguo es tu linaje, más demuestras que tu familia es noble. También narraban las hazañas militares de sus antepasados y por eso la mayoría de estas colecciones documentales se realizan en Edad Moderna. Hablan de Edad Media, pero se realizan en la Edad Moderna. Esta cultura del linaje la mitificación de los orígenes dinásticos, que es remontar tu origen hasta un fundador mítico conocido, que puede ser un personaje bíblico, un dios, Venus o cosas así, aparece en el siglo XI-XII. En Castilla los linajes nobiliarios empezaron a hacerlo más bien en el siglo XIV-XV y los infanzones también heredan esta mitificación de sus orígenes. Eso es un escudero, pero también ellos está muy presente el origen mítico que se da muchas veces, claro, es una sociedad muy religiosa, a los personajes bíblicos. Desde finales del siglo XV en Castilla se explican las historias que defienden que Túbal, que es un nieto de Noé, llegó a España y fue el primer rey de los españoles. Esta idea la había en la Edad Media, San Isidoro de Sevilla, el patrón de los historiadores, es quien difunde más esta tradición de que Túbal había llegado a la península ibérica, pero también aparece en otros países como Alemania o Rusia, y en España también hay de estos orígenes míticos, también puede ser Hércules o Tarsis, pero aquí en la montaña el mito que teníamos más era el de Túbal. Se supone que Túbal, después del diluvio universal, se instala con su clan, que son los íberos. Esto es lo que dicen ellos, no es lo que digo yo. En una región comprendida entre los Pirineos y el Ebro, y sus descendientes poblaron toda la península ibérica. Muchos autores vascos de la época defienden esta teoría para demostrar la peculiaridad de los vascos respecto a otros pueblos de la monarquía hispánica, y justificaba que los vascos fueron los únicos descendientes directos de los primeros pobladores de la península. La idea que también está detrás de esto, pues es lo mismo, la limpieza de sangre, denominados íberos se supone que los primeros pobladores eran los íberos o raza jafética, porque Túbal era el hijo de Jafet. Y que a pesar de diferentes invasiones que había habido en España, los godos, los musulmanes, ellos no se habían mezclado con ninguno. Y por ejemplo, Esteban de Garibay, que es un vasco de la época, que escribe una de sus obras con este mito, dice que, por ejemplo, el euskera le introdujo Túbal en la península, y lo mismo que el monoteísmo y la nobleza universal. Pero bueno, el basquiverismo defendía la particularidad del pueblo vasco, pero dentro de la monarquía católica. No contradice la tradición sobre la dinastía de la monarquía católica. Túbal es el primer rey, pero nosotros estamos dentro de la monarquía. Este tipo de mitos se aparece también en Galicia. Aquí los infanzones también lo recogen. Por ejemplo, hay una obra que se llama Elogios a la Cantabria,
que está escrita por un infanzón, que es Fernando Guerra de la Vega, que era el pariente menor de los Guerra de la Vega de Ibio, que está emparentado con los Guerra de Novales. Y la escribió en el siglo XVII. Jesús Maíz, un profesor que ya falleció de la Universidad de Cantabria, explicó en un artículo que se habían producido alteraciones después de la muerte de su autor, pero si tú la lees, te sirve para entender la concepción que tenía en la época de la nobleza y aparece el mito de Túbal y Noé, porque Fernando Guerra de la Vega en su obra te dice que Noé llegó a estar hasta en 3 ocasiones en la montaña, que fundó Santander y que fundó Ibio, que Ibio era la antigua ciudad de Eritrea, que bueno, que es verdad que luego se convirtió en un pueblo pequeño, pero que en la antigüedad era la ciudad de Eritrea. Y lo que está haciendo es, decir que Noé fundó una ciudad donde él tiene el solar familiar, para que me entendáis, está en sus solares en Ibio y dice, no, pues ahí estuvo Noé y fundó una ciudad, es para dar prestigio a su familia. También menciona la llegada, sobre Túbal menciona su llegada a España y que es el primer rey de los españoles, que esta tradición viene de... Bueno, es un libro que se escribe, la lista genealógica de 24 reyes encabezados por Túbal, que es una obra que se elaboró en el siglo III a.C., que luego en el siglo XV lo recoge este fraile dominico, el servicio de Alejandro VI, que luego más tarde se sabe que fue una falsificación, pero hay gente que lo aceptó como cierta en la época. Por eso, en los elogios a la Cantabria o en otras obras aparece como que Túbal fue el primer rey de los españoles. La finalidad de este mito es presentar a la monarquía hispánica como una de las más antiguas y otorgar legitimidad a la monarquía hispánica como descendiente de los antiguos y verdaderos españoles, con independencia de lo mismo que antes, de que lleguen godos o musulmanes. Era, bueno, como os he dicho, una falsificación, pero llegó a ser muy popular y no es hasta que llega hasta finales del XVI, que Juan Mariana, que era un historiador, escribió Historia General de España, un historiador de la época, ya trata el mito como falso. Trata como falso que Túbal fue el primer rey español, perdón, pero sí defiende que Túbal estuvo en la península ibérica. Y en esta obra de Elogios a la Cantabria les presentan como figuras civilizadoras, también como en otras obras de la época, que son los que traen la agricultura, la ganadería. O, por ejemplo, en el Veloso dicen que Túbal introduce las letras, la filosofía, era una manera de decir que como que los españoles de la antigüedad eran superiores culturalmente a los romanos o a los griegos. Aparte del mito de Túbal, una idea que también tenía muy arraigada a los infanzones era la visión dual de la sociedad dividida entre los que descendían de Set y de Caín, que es una tradición bíblica. Se supone que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set. Caín mató a Abel y por eso Caín quedó maldito, y Set es el tercer hijo de Adán y Eva, de cuyo linaje se supone que desciende Cristo y descenderían los infanzones. Por eso los infanzones dicen, yo desciendo de Set. El resto es bueno si seréis hidalgos, pero descendéis de Caín. Y este mito aparece en obras genealógicas de la Casa Sánchez de Tagle, está en un libro que escribió Matezón Movellán, que fue uno de mis directores de tesis, que resume este mito en cuando Dios creó el mundo y el primer hombre ya se señalaron 2 solares muy distintos que separaban los linajes de Set y Caín. El primero, el tercer hijo de Adán, era origen de la nobleza, la estirpe de Caín sería pues la de los viles, los causantes del diluvio universal. En la obra esta que se comentaba antes de Elogios a la Cantabria también aparece. El autor divide la sociedad entre siervos y señores, y como él defiende que la nobleza los valores de la nobleza y de las habilidades de gobierno se heredan a través de la sangre. Por tanto, la maldición de Caín también se hereda a través de la sangre, y los descendientes de Caín siempre serán malditos y serán los siervos. Luego yo encontré en un proceso judicial de Santillana del Mar, en el año 1781, encontré que en el pleito se menciona este mito también. El pleito estaba implicado una infanzona y una pechera. Era el don José García Calderón, que era presbítero canónigo de la colegiata, denunció a su sacristán porque si tenía relaciones con su sobrina viuda. Entonces, las acusaciones del presbítero, que puede ser perfectamente, él decía, la gravedad del delito viene de la diferencia de prestigios de las 2 familias, a través de esta visión dual de la sociedad basada en los descendientes de Adán. El problema era, que si había tenido, que era público y notorio, que si tenían relaciones, la sobrina de él tenía 25 años, acababa de quedarse viuda y tenía 21 años. Entonces, como que la gente les había visto y, claro, era vergonzante
porque era como que él, que no era nadie, se atrevía a mirar a una infanzona. Entonces, en el proceso, el presbítero está constantemente recriminando el poco prestigio que tiene su familia y no respetar el linaje. De hecho, una de las testigos, Antonia García Tagle, que probablemente sea también otra infanzona o hidalga notoria, cuando le toca dar testimonio, dice que sabe que la conversación con dicha sobrina era muy notorias por las diferencias de estados. El de esta muy conocido y distinguido, y el de aquel no conocido ni su ascendencia por parte del padre. El sacristán creo que se llamaba algo así como Juan de Dios. Los apellidos de Dios normalmente suelen ser puestos a niños expósitos o incluso a veces para ocultar pasado judío converso y cosas así. Entonces, probablemente sería o alguien que había llegado a Santillana o sea, cuando están en el linaje desconocido, los forasteros también estaban mal vistos, sobre todo en zonas rurales. Y sin embargo, el padre del sacristán es quien le defiende en el pleito, y el padre lo que dice es: sabemos muy bien que todos descendemos de un Adán que fuese único y primer padre de lo humano, pero también sabemos que este ordinario tronco tiene infinitud de ramas desiguales, que la desigualdad fue origen de otras tantas razas buenas, unas y otras malas. Entonces esto está ya a finales del 18, empieza a haber un poco de crítica a esa visión dual de que están reforzando que ellos son élite porque descienden de ser, y el pechero dice: bueno, a ver, porque yo voy a ser menos que tú simplemente por el linaje. Y bueno, esta visión de la sociedad era por justificar el poder y la hegemonía a través de los distintos órdenes. Y luego, aparte de todas las tipologías que os enseño de nobleza, la nobleza también la podías dividir entre la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre es la que se hereda, la que transmite virtud, estima y honor, y la que reside en aquellos lugares, los linajes se transmiten, perpetúan, mientras que la de privilegio es la que te concede el rey, servicios de extraordinarios, y por eso tiene menos prestigio, porque la hidalguía no se puede heredar. Pues los valores de la nobleza se transmiten a través de la sangre. Por eso en la montaña firmal que tu linaje se remonta, cuando hacen probatorias de hidalguía o juntas de hidalguía, lo que suele decir la gente es que es muy antiguo linaje de acentos muy lejanos, y la gente conocía los códigos y los reconocía perfectamente. Vincular la antigüedad de una familia con que era noble. Por otro lado, en la época de... bueno, esto es, yo creo que ya lo he contado antes. Como la corona necesitaba dinero y se ponen a vender los títulos y las hidalguías, les argumento que la venta de hidalguías resultó poco exitosa por el tema este de que cambiaban de estado. De hecho, cuando Felipe V llega al trono español, no conocía las costumbres y se supone que pretendía equiparar un poco los pares de Francia con las grandes de España, entonces empezó a haber conflictos entre la nobleza de España y tenía problemas con ellos, pero porque no entendía las costumbres de... Él no había nacido en España, era el rey de España, que no había nacido aquí, era francés. Entonces se supone que cuando el duque de Benavente le dijo al monarca: pues la merced puede crear grandes de España, pero no hidalgos. Los hidalgos solo los hace Dios y el tiempo. Es para que entendáis un poco esta mentalidad de un hidalgo es heredado, no lo puedes hacer por generación espontánea. Bueno, esto lo había puesto un poco porque para descansar un poco de tanto... y porque, a ver, a mí me gusta mucho Star Wars y entonces yo sí me doy cuenta que esta mentalidad de la sangre, de que la nobleza se transmite a través de la sangre de hijos, por la sangre, muchos autores de ciencia ficción la utilizan para sus libros en Star Wars. Bueno, se supone que el episodio 8 cambia un poco, pero los Jedi más poderosos son todo un linaje de Jedi que se van transmitiendo las virtudes de la guerra y saber manejar la fuerza pero se la transmiten a través de la sangre, porque, o sea, Kylo Ren es el nieto de Darth Vader. Y esto de los nacidos de la bruma, cuando yo lo leí, también tiene metida toda esa ideología de la nobleza, de que se hereda porque, bueno, esta novela esta sí que es ciencia ficción, bueno, Star Wars también.
Se supone que es que hay como un dios que crea, tampoco, pues alguien que leer la novela, se supone que es un dios que crea a las personas de su alrededor les otorga unos privilegios y una serie de poderes, y a medida que han ido pasando los años, unos son puros, que son los nacidos de la bruma, que son los puros, pero luego como se van mezclando con los que no lo eran, los poderes ya se empiezan a dividir un poco, no son tan fuertes, pero es un poco eso, los puros, los originales, hay unos primigenios y los descendientes de esos primeros son los puros y los que son nobles, y para que me entendáis, pues un poco para descansar de tanto dardo y tanto... Bueno, esto simplemente lo voy a pasar un poco por encima, es que no solo es que tú te sientas noble y que lo trates de demostrar, sino que la gente te tiene que reconocer como nobleza infanzona o noble en tu comunidad, te tienen que reconocer como tal. Bueno, ya voy a... Es que me parece que como la otra día me pasé de tiempo, prefiero... Y por otro lado, todo lo que se está hablando ahora, la cultura del linaje era como la parte inmaterial, pero luego hoy en día todavía en Cantabria pues, el paisaje está muy influenciado por esta parte de la población, que eran poquitos, pero que tú sigues viendo, sigues viendo en los pueblos, en Novales, por lo que sea, tú sigues viendo el patrimonio material que han dejado estas familias para demostrar la prominencia social que tenían sobre los demás. Sobre todo lo realizaban a través del solar, la casa, el escudo y la capilla familiar. El solar era el origen del linaje y era el espacio físico donde se había erigido la casa principal que representaba el mismo. También la definición es un poco complicada, pero bueno, en realidad es el diccionario de autoridades dice que es el suelo donde se erige una casa, pero también es el terreno donde se erige la casa de los nobles. Sería el terreno donde está la casa principal de la familia. Y que en la montaña era lo que te hacía distinguir al infanzón del hidalgo notorio. Porque el hidalgo notorio era élite, pero al haber perdido el solar le hacía tener menos prestigio. La expresión del solar conocido identificaba a la familia como nobleza en la montaña y era un elemento de diferenciación entre los miembros de la categoría de la nobleza como hidalga, como os he dicho. Y yo sí encontré un expediente de nobleza de los Guerra de la Vega, estaban pidiendo el hábito para Álvaro Guerra de la Vega. Y los examinadores de ese expediente mencionan que en la montaña hay una costumbre antigua que la familia, en la casa, que es la casa que está construida en el solar, no hace falta poner el escudo. Porque ya todo el mundo tiene identificado y reconoce que esa casa es de esa familia y que el solar ya da identidad a la familia. Que no hace falta colocar el escudo. Por eso las familias infanzonas tienen varias casas, entonces en las otras sí ponen en el escudo para que se les reconozca, pero como que la casa principal no hace falta poner el escudo, que ya simplemente con el solar la gente sabe que esa familia es la familia infanzona. Ese es un poema que le han dado como desde en esta revista que es de la Academia Mexiquense de Heráldica y Genealogía. Se supone que es del siglo XV y entonces menciona varios linajes infanzones relacionándolo con el solar. Al fondo de Lloreda aparecen los Villegas de Cóbreces, pero es un ejemplo de la importancia que tenía el solar en la montaña, porque para el resto de la nobleza no era tan importante. Aquí en la montaña, como si era un símbolo distintivo respecto al resto de hidalgos, le da mucha importancia, pero sinceramente el duque de Alba yo creo que le daría un poco igual como estaba su solar, porque para él el prestigio él se lo daba, lo conseguía de otra manera. Las casonas y palacios también es una manera de su preeminencia social porque les distingue del resto de la sociedad simplemente visualmente. Muestran su preeminencia económica, primero pues son de piedra, antes del siglo XV solo los edificios religiosos y torres o así eran los que podían ser de tierra y a partir del siglo XVI ya se fue incorporando la piedra. Aunque todavía en Santander en el siglo XVIII no todas las casas eran de piedras. Por otro lado, en las casas, en las zonas rurales, las casas infanzonas o de hidalgos más importantes se distinguían tanto por la fábrica como el escudo. Pero cuando ibas en las zonas urbanas como Santander, no solo era el tipo de casa, sino dónde tenías la casa. En Santander, en la Edad Moderna, la mayoría se situaron en la que se llamaba la Plaza de la Llana, que hoy en día es la Plaza Portical. Que como en 1941 hubo un incendio en Santander, se perdió todo el patrimonio que se tenía en ese
ese sitio y no se conservan, pero ahí es donde estarían las casas de los que eran los infanzones que vivían en Santander. En la Edad Media se habían situado en la Rúa Mayor, pero ya luego van a la Plaza de la Arena, que está cerca, y la calle donde más se construyó la élite nobiliaria era la calle del Arcillero, que hoy en día existe. Lo que pasa es que... ¿Cuál será la calle del Arcillero? El Arcillero es la que está justo como a este lado, no sé dónde ¿Pero está. por la porticada? Sí, es la plaza porticada, pero a este lado. Sí, sería esto. De la hacia Balbasar, que es la de arriba. Sí, es esta de aquí. Yo creo que es esta de aquí. Sí, bueno, pone pasaje Arcillero, que todavía lo pone. Que tiene unas escaleritas Sí. donde estaba el mexicano antes. Sí, esa. Pues es donde se... De hecho, los guerras de Ibio que tenían casa, que la consiguieron casándose con linajes de Santander, pero era donde tenían la casa. Este sí que es el Palacio de Cóbreces, el de los Villegas de Cóbreces. Y luego, aparte, las casas infanzonas, aparte de cómo se diferenciaban, porque tenían estancias que el resto de casas no tenían. Tenían dos o más plantas, tenían las caballerizas, los salones, los comedores, las capillas interiores, el cuarto de estrado, que era como una habitación para las mujeres, pero también era donde recibías a las visitas. Y algunas, no todas, también biblioteca. Luego, aparte, tenían el muro que les separaba del resto de la sociedad. Porque entre ellos sí se hablaban, pero con el resto del pueblo no intentaban quedar separados. Luego, en el siglo XIX, porque todos tenemos esta idea de las casonas montañesas, y José María Pereda le dio esta... Bueno, José María Pereda y otros autores de la época les otorgan a las casonas montañesas un contenido simbólico cargado de ideología romántica, en el que en sus obras literarias muestran que la casona montañesa era un lugar idílico donde vivía el padre de la comunidad y todos vivían en armonía, y lo que les estaba pasando es que, claro, pues María Pereda era un hombre más conservador y estaba en el siglo XIX, que estaba produciendo todos estos cambios del antiguo régimen, llega el liberalismo, y entonces tienden a idealizar los vestigios del pasado, idealizan un pasado en el que en los pueblos de la montaña la gente vivía en las casonas, los infanzones o los hidalgos eran los padres de la comunidad que protegían al resto de vecinos. Pero es una invención que se hace en el siglo XIX, que en parte sí que es verdad que todos tenemos nuestros hijos, las casonas, pero también está en Galicia y en más sitios apareció en la época ese fenómeno literario. Luego, por otro lado, la casa Sobariego, que os explicaba antes, es la casa principal de la familia, aunque luego puedan tener más. No solo es el espacio de convivencia, también que es el símbolo de degustación visual. Y la casa era, por sí sola demostraba que los habitantes de la casa eran importantes y eran infanzones o ídolos notorios. Pero lo que te daba el nombre de quién vivía en la casa era el escudo, que es la manifestación física del linaje a través de las armas y del correspondiente apellido. La heráldica aparece pues, en el siglo XII, está vinculada a todas las justas y de la guerra para empezar a diferenciar quién era el caballero que, como va con el yelmo, pues para saber quién era cada cual. Lo que pasa es que luego del individuo pasó al linaje y se empieza a representar las armas, los gestos familiares en el escudo, se acuartelan los escudos que aparezcan también las armas, las personas con las que se van emparentando a través del matrimonio los linajes. Este es el de Isla, me parece. Está en el Palacio de Isla, sí. El escudo lo utilizó sobre todo la nobleza, pero bueno, también las ciudades, algunos eclesiásticos tienen escudo propio. Y los infanzones pues también tienen el escudo, que está tallado en piedra, que es un material inmaterial para que permanezca. Y situado el escudo está en las fachadas, pero también en las capillas y en las iglesias muchas veces están colocados. Un retablo, esto lo de Isla. Sí, y están colocados con el escudo arriba. Sí, entonces en las iglesias también. Bueno, y la expresión física porque el apellido familiar también forma parte del patrimonio inmaterial. Y luego, lo que decías de la capilla, que tenían el retablo con el escudo, es muy importante también colocar en el escudo porque el espacio de las iglesias es otro sitio donde van a demostrar su poder como élite. En la Edad Moderna, bueno, en los infanzones y la nobleza en general. Por un lado, en la Edad Moderna la religión envuelve todas las esferas de la vida, la asistencia a las misas, las procesiones y todo marca el ciclo calendario y la vida de los individuos.
y se convierte en un ámbito donde pues, seguir promocionando el linaje y el prestigio familiar, tanto en vida como la autopromoción una vez muerto. La muerte también se convierte en un ritual diferenciador a través de las creencias en torno a la vida eterna que permite a las familias vincular su prestigio con las verdades de la fe. Todo giraba en torno a las muertes que se envolvían en simbolismos, desde el lugar de enterramiento, pero también el ritual, que ahora os voy enseñando algunos rituales de enterramiento de infanzones, y como en otros ámbitos de la cultura nobiliaria, bueno, pues ellos impregnaban lo que hacían los linajes castellanos los grandes, pues ellos lo imitaban a una escala más pequeña. La capilla funeraria conformaba un símbolo de distinción en el ámbito religioso y adquiere un carácter de mayor diferenciación tanto en la vida terrenal como en la eterna. Se realizaban los enterramientos de los miembros de la familia como una manera de seguir proyectando la imagen de la persona y su linaje. Es en la Edad Media cuando se empieza a dar permiso para enterrar a las personas dentro de las iglesias, y entonces empieza a aparecer una nueva tipología arquitectónica para marcar esa diferenciación social. Tanto los retablos de la capilla, las sepulturas, los sepulcros empiezan a adornarse para diferenciarse del resto, porque solo si tenías dinero te podías permitir una capilla y un sepulcro. Los reyes católicos adoptan esta costumbre para la monarquía y continuar la monarquía hispánica. De hecho, hoy en día el panteón de reyes en el Escorial se mantiene, están enterrados allí todos los reyes, creo que salvo Felipe V y Fernando VI, creo que es. También está Don Juan, que no tendría que estar, pero le han dejado estar allí, es el padre del rey emérito, para que me entendáis. Le han dejado enterrarse aquí cuando no podría, porque solo es para estar los reyes y las reinas que son madre de reyes. Porque claro, Felipe II tuvo 4 esposas, Felipe IV no tuvo 2 o 3. Entonces, la reina que está enterrada es la que es la madre del rey. Entonces, las ceremonias religiosas también, claro, estamos en una sociedad que no todo el mundo sabe leer y escribir, entonces la imagen es muy importante, demostrar visualmente cómo es la sociedad y seguimos demostrando el poder y el orden jerárquico de la sociedad. Se hace tanto en las misas, en las procesiones. De hecho, esta, por ejemplo, es una procesión del Corpus en Madrid. Entonces, primero van las cofradías, bueno, primero creo que es la tarasca, todos estos, como si fuesen los zamarrones aquí, para que me entendáis, luego irían las cofradías, luego van los eclesiásticos, la gente del cabildo, y ya luego los más importantes van al lado de la custodia. Porque según más cerca estés de la custodia en una procesión, más importante es tu prestigio social. O sea, ya no solo es la ropa que lleves, no, también es dónde estés situado. Entonces, las familias también tienen capillas privadas en las iglesias, que también, dependiendo de dónde la tengas, tenemos prestigio o no. Pues hay un espacio para entrenamientos privados de mayor prestigio que el resto de la población, y aparte de poder rezar separados del resto. Y implica una ruptura con la idea de que todos somos iguales ante Dios, porque la Iglesia supone que era un punto de encuentro de los creyentes, pero con estas rituales pues estás dando más calidad a unos creyentes que a otros, porque como no todo el mundo se puede pagar una capilla o más misas, pero bueno, pues se rompe esa idea de que todos somos iguales ante Dios. Y aquí en la montaña, por ejemplo, solo los más acomodados son los que pueden tener una capilla privada. Bueno, eso que colocaban el escudo y bueno, eso, que estaban las más cercanas. Porque aquí, por ejemplo, si hay familias, bueno, la familia ya os lo conté en la otra charla que di, que por ejemplo en la iglesia que hay de Navales también, o sea, los Isla tienen su capilla, o sea, la mayoría tienen y los Guerra de Navales también tenían su propia capilla, donde el primogénito es donde se entierra también yo creo que la esposa también la dejaban enterrarse con ellos. Y por otro lado, lo que os estaba explicando antes, que donde te coloques es más prestigio o no. Una misa, también el sitio donde te coloques, cuando vas a escuchar una misa, cada uno tiene su sitio y su lugar. Los primeros, los que están más cerca del altar, son los miembros de los linajes más antiguos del vecindario. Luego van los patronos de alguna imagen, los que han pagado alguna capilla, algún retablo. Luego irían los propietarios de las capillas blasonadas. Y luego ya iban los demás varones del resto de hidalgos y el resto de pecheros. También, en orden proporcional de la estima otorgada a su familia, separadas van las mujeres
y los últimos los jóvenes y la gente que puede estar en ese momento en la población. Hay familias que tienen el espacio, lo más cercano está reservado para ellos. O sea, ellos son los únicos que pueden entrar en ese espacio, nadie puede entrar, incluso te pueden multar por entrar o tienes contraprestaciones, porque eso es de la familia y está reservado para la familia y no se les puede molestar. Claro, supone que la iglesia es la casa de Dios y podríamos ir todos, pero en esta época pues no todos eran iguales. También el ritual funerario que se utiliza para mantener el orden estamental. La muerte tiene el significado igualador, pero tampoco después de la muerte tampoco va a ser todo, para todos no es igual. Por un lado, el ceremonial funerario adquirió dos funciones: el ritual religioso para otorgar una sepultura digna y solemne al difunto, y el instrumento de control social que expresaba el poder de las élites. Y el entierro de un noble también es un espacio donde se ritualizaban todos estos valores establecidos. Bueno, en los testamentos de la época muchas veces puedes encontrar la banda de las últimas voluntades. Esta es una época en la que la religión es muy importante, aparte de las vocaciones a Dios, y dejar escrito cómo quieres repartir tus bienes, ayudar y todas estas cosas. Se dejaba escrito cómo querías que fuese tu entierro, cómo quieres que te entierren y este tipo de cosas. Por un lado te decían, lugar de sepultura. Muchas familias tienen su capilla privada, pero luego algunos, pues claro, a lo mejor morían en las guerras en Flandes, y decían, bueno, pues ellos iban diciendo, si yo me quiero enterrar en esta iglesia, si no se puede en esta, si no se puede en esta, si no se puede en esta. O sea, ellos iban especificando en la iglesia. Normalmente los infanzones preferían enterrarse en las capillas más importantes, incluso no es lo mismo enterrarte en la que era la colegiata de Santander, que luego fue catedral, que en tu iglesia, aunque fuese la del Solar. O sea, es mejor, si tienes la oportunidad de en una iglesia que tiene más prestigio, lo van a hacer, pueden enterrarse en una iglesia con más prestigio. Bueno, que se tienden a enterrarse en San Solar, pero a veces porque esa idea de que estamos todos juntos con sus antepasados, que es lo que hacían los de aquí de los Guerra de Navales, pero otras veces cuando promocionan y pueden enterrarse en una iglesia más importante lo hacen. Por otro lado, la mortaja, como te viste, para cuando te van a enterrar, también muchos lo dejaban escrito en el testamento. La mayoría el hábito de San Francisco, porque, o sea, no solo los Guerra de Navales, esto es algo que era el hábito de San Francisco y de otras órdenes mendicantes, porque era una manera de ideales de no sería palabra. Como purificar. Sí, es el símbolo de pobreza y de humildad, sí. Era como cuando llega la muerte, como que todo el mundo se arrepiente, y una manera como de arrepentimiento y de humildad ante la muerte. Por eso preferían ponerse hábitos de San Francisco. Luego, los rituales del entierro, no existe un ritual hasta el siglo XVIII, y solo las grandes casas nobiliarias. Pero sí suele aparecer algunas cosas, como el acompañamiento de los clérigos, de miembros de cofradías, pobres o niños, del cadáver desde la casa, porque antes la mayoría de la gente moría en su casa, hasta la iglesia donde iba a ser enterrado. El acompañamiento de pobres y niños se debe a que se les da, en el Evangelio les tienen como intercesores privilegiados ante Dios. Por eso quieren que les acompañen los niños. Y también en estas comitivas suelen ir, bueno, eso, que a veces reparten comida entre los pobres, y también suelen ir llevando cirios, o sea, esta comitiva va con cirios, con velas, y a veces también elegían al sacerdote que querían que celebrase el funeral. Bueno, esta es una representación, pero este es el funeral de Carlos V, pero no es el funeral de cuerpo presente, es un funeral que cuando morían los reyes se hacían también misas y funerales en distintas, y este quedó recogido, que era casi como Carlos V era rey, en varios sitios es toda una comitiva de los diferentes representantes de Castilla, de Aragón, de diferentes reinos que gobernaban. Bueno, lo que os he dicho, que repartían comida, acompañamiento de pobres y, bueno, que lo hacían la nobleza, la alta nobleza, pero los infanzones aquí también, o sea, se han encontrado en los testamentos y eso de aquí de la montaña, se encuentra también que ellos se hacen acompañar por los pobres o los niños, los clérigos que hay en el pueblo o en la ciudad.
Luego también existen los rituales post-mortem, porque esto de que... A ver, ¿cómo me explico? No solo, ya os he dicho que la muerte es igual para todos, pero la vida después de la muerte no es lo mismo. Porque en esta época existe el purgatorio, porque creo que el papado lo ha quitado. Entonces, para cortar tu estancia en el purgatorio, si tú pagabas más misas, y sí, creo que ha sido el Papa Francisco el que lo ha quitado. Si pagas más misas y dejas ordenadas obras de caridad, tu tiempo en el purgatorio se va a reducir. Entonces, estás diferenciando el que tiene dinero va a poder aportar su estancia en el purgatorio. Aparte que en la Edad Moderna, la nobleza tenía una idea del pobre, algo así como que el pobre está puesto ahí por Dios para que yo pueda ejercer la caridad y así yo me gano el cielo antes. Es la imagen un poco que se tenía de por lo menos la nobleza castellana, porque en otros países como en Inglaterra o así, de hecho, a veces tenían, eso fue más en el 18 o así, que a los pobres les obligaban a trabajos forzados o cosas así, mientras aquí es, no, el pobre hay que ayudarle, es más la caridad, y la otra visión es más, no, tú tienes que trabajar y ganarte la vida. Después en los testamentos van a aparecer estos rituales ya no solo de fundar capellanías o fundar obras pías, sino también repartir comida y repartir a los pobres, y también como modo de seguir manteniendo el linaje y el prestigio familiar, algunos actos relacionados, pues todos los años quiero que mis descendientes vayan a mi sepultura y se deje una vela, o algunos dejaban, yo quiero que siempre esté encendida por los siglos de los siglos una vela encendida en la iglesia donde yo nací, cosas así se dejaban como era que siguiesen recordando al difunto, seguir conectando con tu linaje y seguir promocionando, después de muerto, seguir promocionando a ti mismo y al linaje. Bueno, estos están sacados del testamento del fundador del mayorazgo de Novales. Y bueno, este es un resumen de todo, para ir ya terminando. Que bueno, lo que os llevo repitiendo todo, que el contexto histórico de la montaña, como había tantos hidalgos, hizo que los infanzones tuviesen que esforzarse más para diferenciarse del resto, porque si todos son hidalgos, yo tengo que hacer algo para poder diferenciarme. Ellos, como lo hacían físicamente, a través del solar, el escudo, la casa y la capilla, que les cohesionaba a los miembros del linaje. El solar era el lugar de origen del linaje, la casa era el espacio de convivencia, y bajo el símbolo reconocible por todos, que eran las armas del linaje, la capilla permitía compartir un espacio religioso tanto en la vida terrenal como reposando todos juntos en los soterramientos colectivos, y seguían promocionando a la familia. Y todos estos elementos contribuían a manifestar físicamente el poder de los infanzones visualmente, contribuyendo a marcar diferencias con el resto de la población, los pecheros, pero sobre todo ellos querían diferenciarse del resto de hidalgos. Y bueno, la cultura que se transmite en esta historia familiar, real inventada, la transmisión del apellido, de los valores, vocabulario, y bueno, que está el linaje, que el linaje que es el concepto así que más queréis entender, es que son todos los vivos, los muertos, los que van a llegar, que por eso siguen haciendo ciertas ceremonias para seguir conectando a todos los miembros del linaje, y también a través de la genealogía, las capillas y la preocupación por las generaciones futuras. Ellos se demostraba a través de como ellos regulaban esos rituales, en realidad se estaban preocupando por los futuros, aunque ellos no les iban a conocer, pero sí querían como mantener un lazo con ellos. Pues hacían estos rituales de pues todo lo que se contaba todos los años, quiero que mis herederos hagan esto, o regulaban la herencia de los mayorazgos, la dejaban muy bien estipulada para evitar los conflictos que socavaban la solidaridad que había entre las familias nobiliarias. Y a finales del siglo XVIII es un momento en el que la familia de linaje empieza a desaparecer y es sustituida por otras formas de familia, porque a partir del siglo XIX ya también la familia extensa va a empezar a desaparecer y ya caminamos hacia la familia nuclear, que en la Edad Media existía, pero bueno, ya hace un individualismo desde el siglo XIX. Y bueno, lo último es que la nobleza en la Edad Moderna pues surgen diferentes tipos de nobleza, y por eso hay que estudiarla en el contexto histórico-social para una mayor comprensión, porque las situaciones están imbuidas, están bien de predominio de nobleza hidalga, y ellos necesitan categorizar la hidalguía para demostrar que ellos son, dentro de esa hidalguía, la élite. Bueno, creo que con esto ya lo dejo hasta aquí. Espero no haberos aburrido mucho y que lo hayáis entendido bien. Llevamos muy bien.